¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Enigma. Y para el episodio del día de hoy, quisiera empezar con una pregunta. Y es, ¿a qué le llamamos tocar, no? O sea, ¿qué definimos aquello que podemos manipular, con lo que podemos interactuar? Y para empezar, pues quisiera que recordemos además las caricaturas, series, películas, y en particular, Los Increíbles. Recordemos cuando Síndrome agarra con su rayo a la familia Super y ahí los tiene. Entonces uno de niño dice, esto no va a pasar, esto es ciencia ficción, es una película. Sin embargo, pues uno no se deja de preguntar qué pasaría si tuviéramos esa tecnología, qué podríamos mover. Luego pensamos en cosas grandes, ¿no? Pensamos en mover edificios, no lo sé, construir cosas. Pero, ¿qué pasa con las cosas que son pequeñitas? En particular con las cosas nanométricas. No podemos agarrar un virus, no lo podemos agarrar así, no tenemos pinzas que sirvan para eso. Ahí está el easter egg. Y llego a séptimo semestre, ¿no? Séptimo semestre con nuestro invitado que me da la clase de óptica y ahí es donde regresa a ese Arturo de la infancia que recuerda a Síndrome con su rayo y descubro a el santo grial de las pinzas, que son las pinzas ópticas. Así que, ¿quién mejor para hablar de pinzas ópticas? Quien me enseñó qué son las pinzas ópticas, y ese es el doctor Eric Sarmiento. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy interesado de tu introducción, muy bonita también y muy contento de estar aquí en Ciencia Enigma. Antes de empezar de lleno con el tema, voy a dar sus credenciales para toda la gente que nos vio en TikTok ahí. ¿Y quiénes son estos, no? ¿De qué estamos hablando, no? Así que vamos a dar una pequeña introducción de nuestro invitado. Así que es licenciado por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el grupo de fluidos complejos. Ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el grupo de materia blanda experimental en la Heinrich Heine University, Düsseldorf, Alemania, estudiando la dinámica de moléculas coloidales bajo campos externos inducidos por láser. Desde agosto de 2019 es profesor titular en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato y es responsable del Laboratorio de Materiales Blandos. Y bueno, dentro de sus artículos publicados destacan trabajos en microreología y dinámica de fluidos complejos, propagación de luz en medios turbios, el uso de técnicas computacionales avanzadas para la recuperación de parámetros ópticos y el análisis de propiedades dinámicas y estáticas de coloides y las aplicaciones de pinzas ópticas en sistemas biológicos y coloidales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Física de la Universidad de Guanajuato y coordinador de la red CONACYT de la materia condensada blanda. Entonces, ahí nomás, de nuevo. Escucha muy bonito todo eso, pero no estoy seguro. No, claro, queda clarísimo. Y podemos empezar Va. de lleno, ¿no? Entonces, primero, ya me estaba platicando fuera de cámaras y en estos intentos fallidos, cómo es que llega a la física y sobre todo estudiar las pinzas ópticas. Así que, claro, ¿cómo es que llega ahora sí a esperamos que sea la definitiva, cómo es que llega a mecánica estadística y en particular a las pinzas ópticas? Ahora que empezaste diciendo cómo llegas a la física y después a la mecánica estadística, después a la óptica, eso me recuerda también que yo, de hecho, pues, quise estudiar física, como también platicamos fuera de cámara, por la divulgación que hacía Carl Sagan, sí, claro, en mi generación, ¿no? Y también en buena parte porque mi mamá me empujó mucho a ser curioso y tratar de entender cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entre esas dos cosas, no sé en qué momento dije yo quiero estudiar física, pero lo que sí me encantaba era la astrofísica, la cosmología, la gravitación, todo eso, ¿no? Pues yo creo que es lo que era más llamativo y divulgativo de lo que hacía Carl Sagan, ¿no? Entonces, pues así, en su momento dije, y creo que quiero estudiar física. Graciosamente también toda mi familia entró en crisis en ese momento, en particular yo creo que mi madre, porque dijo, ¿y de qué vas a comer? Entonces, pero afortunadamente, ¿qué hace un físico? Realmente puede vivir. Graciosamente, mi mamá es doctora, uno de sus pacientes tenía un familiar profesor del Instituto de Física de la UNAM. Okay. Y de vacaciones estaba por ahí, lo conocí en el consultorio de mi mamá
Y mi mamá fue muy tajante. Me dijo, mi hijo quiere estudiar física. Ahí está, le presento a mi hijo. Órale. Y como buena mamá dijo, es posible que mi hijo viva de físico. Y este profesor, Rubén Barrera, por cierto, también todo un gran investigador allá en ¿Qué le mandamos la un UNAM. saludo? Muchas gracias, Rubén, por ese apoyo. Porque le dijo, perfectamente lo puede hacer, no más que tiene que ser muy terco y estudiar licenciatura, posgrado y dedicarse a la investigación y tiene que ser muy dedicado para eso. Entonces mi mamá se tranquilizó, yo con eso dije, voy para allá. Y después cuando quise entrar a la UAP, fui con un profesor a mitad de clase, terminado la clase fui y le dije, oye, ¿te puedo quitar unos minutos? Sí, por supuesto, y muy buenas a uno de los profesores. Yo quiero hacer astrofísica. ¿Qué necesito para hacer astrofísica? Y él me dijo muy fuerte, dijo, primero tienes que hacer una licenciatura en física, primero. Y después de eso, la astrofísica es un posgrado, así que tú ya sabes. Y yo, pues ahí me voy. Entonces ahí es como decidí, en buena parte por esos dos profesores, en hacer física. Ok. Yo todavía tenía la idea de hacer astrofísica, no tenía otra cosa, cosmología, gravitación. Entonces pasé por toda la licenciatura, como tú lo hiciste, como muchos también de los estudiantes que les doy clase ahorita hicieron. Pasé por óptica, por electromagnetismo, por todo eso, me encantó todo. Tomé óptica, me gustó, mi profesor de óptica era muy bueno. De hecho, por cierto, hace un par de años me enteré que falleció. Entonces, un gran profesor. También el profesor experimental también fue muy buen profesor. Me dio unas clases muy bonitas de óptica y la óptica se me quedó ahí. Ahí se quedó. Ahí se quedó, pero como que yo seguía así como los caballos, ¿no? Así de que perfectamente yo quiero astronomía, ¿no? Ya. Entonces así fue, me fui a posgrado en la UNAM. Entonces el primer año al ingreso y las clases no te exigen que tome uno un proyecto de investigación. Todavía tiene que pasar por las materias y todo eso. Ujú. Entonces ya hasta el año es cuando uno tiene que realmente escoger proyecto. Pero antes de eso también tienes que escoger un tutor que nos va a Ok. apoyar, pues mira, toma estas materias, busca esto. De hecho, se cuida también mucho de las cosas administrativas, no se te olvide tu evaluación semestral. Eso es lo que hace el tutor, igual que el tutor de licenciatura, ¿no? Igualito, ¿no? Yo no conocía a nadie, pero un poco antes de entrar a la maestría había asistido a una escuela de verano de la UNAM, justamente el posgrado al que entré, Ujú. en el que profesores daban clases. Yo me acuerdo que vi ahí la clase, había un profesor que nos dio el desarrollo de las fuerzas de Casimir. Fue súper impresionante Ok. lo que hizo él. Entonces eran así clases un poco más profundas, muy divulgativas también algunas muy, muy teóricas. Era nada más aprender qué es lo que hacía un físico. Es Ya. una muy bonita escuela, de hecho, también Sí, claro. recomendable, ¿eh? Muy bien. Entonces ahí conocí a este profesor, se llama Rolando Castillo, y él se la pasó haciendo cosas de mecánica estadística. Era el que iba a presentar qué se hace de investigación en mecánica estadística ahí en la UNAM. ¿Sí? Entonces él se la pasó tirando nitrógeno líquido en la alfombra, dándose cuenta que no se congelaba, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era el único con el que había platicado, porque también después de su plática me quedé un rato platicando con él. Y entonces no sabía todavía con quién ir, qué hacer, y que él le convencí que fuera mi tutor, que fuera esa persona que me apoyara en eso, ¿no? Entonces en ese fui a verlo a su oficina y le dije, Rolando, por favor, ¿por qué no puedes ser mi tutor? Yo quiero hacer cosmología, gravitación, pero nada más te conozco a ti. Muy buena onda, me dijo que sí, me guió y todas esas cosas. Casi al año me vio igual de mal ubicado, que todavía no sabía qué escoger. Ya había visto a varios profesores que hacían cosmología y gravitación, me había entrevistado con ellos. No sé, había algo que no me gustaba del todo todavía. No, ninguno me convenció, no es porque fueran malos, Sí, simplemente había simplemente algo que no. no me cuadraba, ¿no? Entonces, él me dijo, te veo desubicado, ya está cerca de que tienes que escoger. Te invito nada más a que entres a nuestras reuniones de grupo. Él tenía su grupo de investigación, sus estudiantes de posgrado, estudiantes de licenciatura, postdocs, y cada semana se reunían y platicaban qué es lo que habían hecho. Ya. Entonces ahí platicaban, yo hice esto, yo me encontré con este problema. Entré ahí y de ahí no salí. Ok. Y entonces me gustó la Ahí mecánica parte él. estadística y como tú dices, entré al grupo de fluidos complejos, que es Ok. una subárea de la mecánica estadística. Hice un trabajo experimental con ellos, tenía que ver con óptica, de hecho. Ok. Entonces también fue como que de repente la óptica volvió a caer enfrente de mí y tuve que estudiar óptica a profundidad, pero por estudiar sistemas, en este caso fluidos complejos, Ya. ¿no? De hecho tomé clases de óptica de posgrado. Ok. ¿Ok? Entonces ya también mi proyecto fue muy así, mezcla entre óptica y mecánica estadística. Y ya después me fui a San Luis Potosí a hacer un primer postdoc. Y ya cuando cayeron
Ya las pinzas ópticas como tal fue gracias a un colega del departamento, conocido tuyo, conocido tal vez de alguno de los estudiantes de la DCI, Ramón Castañeda. Él fue a dar un seminario allá al Instituto de Física, platicó sobre unas simulaciones que estaba haciendo de unos experimentos que había hecho alguien allá en Alemania. Ok. Y entonces me dio curiosidad, se me ocurrieron un par de ideas de cómo implementar esas cosas y le dije a mi responsable del postdoc, me gustaría explorar esto. Tenemos todo lo necesario para hacerlo, dame chance de hacerlo. Y ahí fue donde empecé a jugar un poco con las pinzas ópticas. Realmente hasta ahí es donde empecé eso, jugando. De hecho, ni siquiera leí mucho de la literatura. Yo quise aventármela solito. Al experimentar. Al experimental y Ujú. como el borras, ¿no? Sí, a ver si sale. Vámonos. Y salieron cosas interesantes y incluso hasta después platiqué con Ramón y le dije, oye, mira estos experimentos. Y me dijo, están muy interesantes. Pero eso ya lo hicieron como hace como 5 años allá en Alemania. Entonces Ok. yo me quedé como que, bueno, pues ni modo. Pero ahí ya Sí, empecé sí. a trabajar con eso. Después tuve varios colegas allá que les interesó lo de pinzas ópticas y ahí es donde me fui metiendo poco a poco. Y cuando Pinzas llegué ópticas. aquí, pues como tú ya viste, una de las primeras cosas que hice cuando llegué al laboratorio de materiales blandos es pues implementar el sistema de pinzas ópticas en la DCI y Ujú. a la fecha sigo haciendo eso como parte complementaria a otros proyectos de investigación que también llevamos a cabo en el laboratorio de materiales blandos, ¿no? Qué Entonces distinto. así fue la historia un poco condensada y así como caminante aleatorio. La pasé dando de un lado a otro y uno nunca, no sabía. Y a la fecha es gracioso que 20 años después terminé haciendo óptica como la tesis de licenciatura que Claro. hice en esos tiempos. Sí, y de hecho, pues platicando el primer episodio, que si no lo han visto, ahí está ya. Ya debe de estar el primer episodio con el doctor Alarcón. Es una constante que muchos de nosotros... Hay algunos que van muy encaminados. Yo quiero hacer esto y lo terminan haciendo, ¿no? Claro. Pero ahora no siento como de, ay, yo me fui por las tangentes, sino que todos mis maestros, toda la gente que me formó, pues se fue guiando por, no Mm, por, tal vez no tan aleatorio, sino por sí, la curiosidad, ¿no? Y siento que eso es lo que caracteriza a un buen científico, por supuesto. Uno es que muy sea uno curioso. curioso, ¿no? Sí. Y terco. Terco, Sí. Porque si terco. no sale hay que intentarlo muchas veces hasta que salga. Sí, porque lo confundimos, ¿no? Ser curioso con no hacer nada, ¿no? Con divagar y no, al contrario, ¿no? Uno termina siendo un curioso profesional Ándale, al esa ser es muy ciencia. buena, sí, como que uno aprende en el doctorado a ser curioso, de manera profesional, es decir, a saciar nuestra curiosidad, de manera científica, es decir, Ya. realmente diseñar tus experimentos, tus teoría, tu desarrollo teórico, tu simulación para resolver la duda que tú tuviste desde el inicio. Sí, y en su caso, pues el doctorado, me comentó que fue el doctorado directo, 5 años, Sí, ¿sí? sí, Híjole, sí. ¿cómo la pasó en ese? Antes de continuar con el tema, ¿no? Ujú. Esta es duda genuina. Sí, 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 ¿Cómo, porque he visto pues mucha gente que le encanta su doctorado, de claro, hecho inspiran a uno, sí. pero algunos cuentan historias de terror del doctorado Ujú, y ujú. dicen que es muy bonito, pero es complicado. ¿Usted Yo cómo creo la que pasó ahí? sí, o sea, yo creo que es difícil, es muy demandante, es estresante, en Ujú. definitiva es estresante, pero pues si uno nunca pierde el camino de, yo estoy aquí porque quiero Ya. genuinamente aprender, porque quiero saciar mi curiosidad, es más llevadero, muy, muy llevadero, ¿no? Porque se la pasa uno resolviendo problemas. Yo me acuerdo que el primer año llegaba a la UNAM a las 8:30, 9 de la mañana y no salía hasta las 8 de la noche y todo el tiempo, ese rato, tratando de resolver problemas así del Jackson, de todos Uy, el los, famoso Jackson. sí, de todos esos y nada más 2 horas de descanso para comer, 2 horas para la clase y seguir resolviendo problemas, ¿no? Y después cuando uno ya se mete al laboratorio o se pone a hacer sus simulaciones o a hacer los desarrollos teóricos, se pasa uno horas ahí, pierde la noción del tiempo, no sé, mi experiencia fue muy grata, tuve muy buenos compañeros de posgrado, con los cuales eran mis compañeros de estudio, nos la pasábamos ahí en la biblioteca estudiando. El grupo de investigación al que caí, los estudiantes nos llevamos muy bien, discutíamos, trabajábamos todo el tiempo, y al menos mi relación con mi asesor fue muy buena, y fue muy genuina. Yo recuerdo, y es algo que todavía le digo a mis chicos, mis estudiantes, ¿no? Y yo recuerdo él que tenía la puerta abierta todo el tiempo.
Y graciosamente no era nada más figurativo, era realmente decir, está abierta para lo que necesites. Claro. Entonces yo recuerdo que me enfrascaba con un problema, no podía resolverlo y él no importaba qué estuviera haciendo. Si yo le decía, Rolando, tengo un problema, Ahí se él quedaba. dejaba lo que estuviera haciendo y se iba conmigo y nos pasábamos 3 horas en la mesa óptica tratando de resolver el problema. Eso O es en el bien bonito. pizarrón tratando de resolver la ecuación. Ya. Entonces, eso lo agradezco mucho a Rolando. Y eso es lo que me hizo a mí, que el posgrado fue muy demandante, muy difícil. Al final yo recuerdo que tuve algunos problemas también de estrés, como yo creo que muchos estudiantes de posgrado, Claro. pero no lo recuerdo como una etapa frustrante. Al Ujú. contrario, la recuerdo muy bonito, la recuerdo muy gratificante. Sobre todo eso, muy gratificante. Ya. Eso que comentó ahorita eh, es bien bonito eso. Bueno, voy a seguir echando flores Sí, a todos, pero pues también eso hicieron mucho los doctores de la DCI conmigo, al menos, ¿no? Y eso de, no importa que ya sea hora de salida, hasta que salga, ¿no? claro. Entonces, pues eso es algo muy bonito de la academia que muchos, pues tal vez no les interesa mucho la academia, Mm, ¿no? Algunos como uno, pues le gusta ya directamente la salida laboral, mm, pero pues es como volver a ser niño, claro, pero ya haciendo cosas claro. de verdad, ¿no? Y en lugar de jugar con Play-Doh, jugamos con cosas que Por supuesto. ahora sí. Y es también lo bien que decía Carl Sagan, o sea, la curiosidad o sea, él criticaba mucho el sistema educativo, porque decía Sí, que el sistema educativo lo que hacía es el científico nato, que es un niño, porque el niño es curioso, experimental y quiere comprender su entorno. Muy comúnmente el propio sistema educativo termina, te digamos que frustra. frustrando esa Mm. curiosidad y eso hace que las vocaciones científicas caigan un poco, ¿no? Pero bueno, entonces o sea, Carl Sagan nos motivó mucho eso, ¿no? Seguir siendo curiosos y nunca dejar de preguntarnos cuáles son los orígenes de las cosas, ¿no? O sea, Eso a es mí no me bueno. tocó Carl Sagan, me ¿Sí? tocó Neil deGrasse Tyson, Claro. que ojalá nos tocara que Ujú. viniera por acá. Eh, pero sí, yo creo que sí también fueron unas grandes inspiraciones, ¿no? Al Sí, por menos por esta supuesto. parte. Y al final de ¿Se ha cuentas es lo visto que la queremos última? saber. ¿Eh? ¿Se ha visto la última? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, ¿Sí, sí, sí le sí, gustó o todavía. le gustó más la original? Hubo varios episodios que eran calcas bastante buenas de los de Carl Sagan. Tenía Ujú. otras que eran muy diferentes. Yo recuerdo con mucho cariño los capítulos que parecían muy similares a lo que hizo Carl Sagan, pero pues es porque ya me gustó en su momento Carl Sagan, ¿no? Claro. Pero sí, estuvo muy interesante, Hay ¿no? un capítulo que no replicaron porque los vi. Ujú. Después, obviamente, tenía que ver Carl Sagan, Sí. que es el de las dimensiones. Ujú, Ese como me marco. ujú. Bueno, para la gente que no lo ha visto, que seguramente la gran mayoría, es que habla de eh, la primera, segunda y tercera dimensión. Claro, Y habla de cómo es que, suponiendo un lugar plano, sí. ¿no? Que es Planolandia, ¿qué pasaría Planolandia, si por alguien supuesto. de tres Sí, dimensiones lo agarra, lo saca? sí, sí, ¿No? Que sí, se sí, sí. vuelve loco, ¿no? Sí, ese sí, sí es muy interesante, sí, cómo no. Ujú. Sí, bueno, ahí deberemos platicar un poquito más de eso. Pero ahora sí ya entramos un poquito en materia, ¿Mm? tampoco tan riguroso. ¿Mm? Ya hablamos, ahorita nos escuchó ya el público y la gente que nos ve. Óptica, Ujú. óptica, óptica. Para la Sí, gente que no sabe qué demonios es la óptica, ¿qué es la claro. óptica? La óptica es el estudio de cómo la luz se propaga e interactúa con la materia, Ok, esencialmente, ¿no? Y si no me recuerdo, eso es casi casi la definición de la sociedad óptica americana, ¿sí? Entonces queremos entender qué es la luz, cómo se propaga y qué pasa cuando interactúa con los materiales, ¿no? ok, Literal cómo se reflejan las cosas, pero incluso procesos un poquito más elaborados como son los procesos cuánticos, ¿no? ok. Es decir, todos por qué las cosas tienen color, cómo es que podemos manipular la luz para formar imagen, cómo funcionan las cámaras de nuestros celulares o las cámaras que tienes aquí. Claro. Todo eso ayuda primero a comprender el fenómeno de lo que es la óptica y claro, tiene una aplicación directa, ¿no? O sea, la óptica no nada más es saber hacer lentes. Aquí los de León, yo me acuerdo que la primera vez que llegué aquí me invitaron a dar un seminario, me dijeron, cuando llegues aquí a León, pide un taxi que te lleven a donde hacen lentes. Porque no ubicaban Sí, el no, no, ADCI, no. ¿no? Claro. Entonces, eso era el CIO, el Centro de Investigación de Óptica que está junto al ADCI, ¿no? Este,
la óptica es mucho más que eso. Y de hecho, a la fecha, ni siquiera estoy tan seguro si en el CIO ya realmente siguen fabricando lentes, ¿no? Pero siguen tratando de comprender, sí. Creo que sí, ¿verdad? Pero todavía siguen tratando de comprender eso, que, cómo funciona la luz para aplicaciones ahorita mayormente de comunicación. Sí, sí, sí. Ya, o sea, mandar información a través de luz. La fibra óptica es un ejemplo clarísimo. Y mucha gente también sigue haciendo ahorita, sobre todo, materiales especiales. O sea, materiales que podamos controlar cómo la luz se propaga ahí, ¿no? Fuentes de iluminación, como estas fuentes que tú tienes aquí, ajá, ¿no? Esa es la mayor parte de lo que hace la óptica, estudiar la luz, cómo manipularla, cómo usarla para nuestro beneficio científico y claramente tecnológico, ¿no? Sí, hablando de la luz, no sé, yo en la carrera me la pintaron primero desde la relatividad, ¿no? Entonces dije, híjole, pues la luz. Y al final pues ya llevé óptica ya un poquito harto, sí, ¿no? Porque pues de electromagnetismo sí, uno se pasa directo ya luego a óptica. Pero para hacer una bifurcación, pues podemos entender la luz desde los fotones y es estudiar la óptica desde ese punto, que es la óptica cuántica, claro, ¿no? Pero en su caso se enfocó a la aplicación de la óptica a la parte de materiales. En buena parte sí, sí. Ahí cómo es que funciona la óptica o cómo se usa. Porque sí, está luego esta duda que se van a encontrar por ahí muchos, es onda, es partícula. Sí. En este punto, ¿cómo es que funciona la luz? Sí, sí. Para lo que yo realizo, realmente lo que nos importa es que la luz es una onda. Así que los efectos cuánticos ahorita no. Por ahora, bueno, no del todo, pero o sea, sí, una buena parte. Sí, ahorita vamos a platicar si quieres sobre excelente. Eso, ¿no? Pero lo que no, al inicio, digamos que antes de pinzas ópticas, la luz para mí en el doctorado fue una manera de estudiar los sistemas de fluidos complejos. Ya. Es decir, este tipo de sistemas resulta que tienen, también como decías en tu introducción, tienen objetos pequeños, no tan pequeños como átomos, son un poquito más intermedios, son del orden de la micra, digamos, de tamaño. Y resulta que la luz para ese tipo de objetos nos sirve para comprenderlo. Es como decir, si yo tengo aquí mi mano y es iluminada por la luz de la lámpara, resulta que trae información. Es decir, la luz entró a mi mano, pasó por el tejido, salió, y si yo fuera capaz de recolectar esa luz, podría saber algo de mi mano. Okay. Es decir, podría identificar en particular, por ejemplo, que yo tengo un poco más de melanina que tú. Ok. Ese es un ejemplo claro, ¿no? Pero también puedo saber que, por ejemplo, en alguna de estas puedo tener una pequeña tumoración o algo así. Ya. La luz, en buena parte, nos sirve para sondear, para estudiar sistemas. Y pues lo genial es que nada más hay que iluminarlos. Exacto. No hay que manipularlos directamente. No los cortas, no los picas, nada. No, nada más lo iluminamos con luz y eso es lo que hacía. Entonces, yo en el doctorado eso es lo que hacía esencialmente. Los sistemas que utilizaba, la luz la utilizaba como una manera de preguntarle al sistema cosas. Y como yo podía recolectar esa luz después de haber interactuado con esos materiales, a partir de esa luz que yo recolectaba, sacaba información. Ya. Entonces lo importante es que la luz se propaga muy rápido, tiene longitudes de onda pequeñas, así que justamente en el intervalo en que la necesito, y eso era esencialmente lo que hacía. Realmente era algo pasivo, si quieres llamarlo de esa manera. O sea, la luz servía para entender el sistema. Ok. Las pinzas ópticas es algo ligeramente diferente. Ahí llevamos algo. Sí, entonces si quieres ya vamos para eso, ¿no? Resulta que... ¿Qué son las pinzas ópticas? Sí. Resulta que una consecuencia de la teoría cuántica es que la luz lleva momento. Exactamente. Entonces, para los que recordaran la física muy básica, el momento, exactamente es un ejemplo que está muy bonito aquí en el experimento que tiene aquí Arturo. Se lo paso para que nos muestre. Sí, entonces, por ejemplo, si yo tomo este objeto y le doy y suelto a esto o le doy un empujón, esta primer bolita lleva lo que se conoce como momento. Claro. Y ese momento es la masa de ese objeto por la velocidad que lleva. Que es el trancazo. Pues. El trancazo, ¿no? Entonces, si hago esto, yo lo que estoy haciendo es transferir esa cantidad que se llama momento de una esferita a la otra, a la otra, a la otra, y la última sale volando para allá. Claro. ¿Sí? Entonces, eso nos lo enseñó Newton, por eso es un experimento clásico, las normal. Bolas de Newton. Las bolas de Newton. Pero y entonces también eso es algo que nosotros vemos mucho en la calle, ¿no? Es decir, si un coche va a baja velocidad y choca contra un objeto, no se desbarata tanto.
y sin embargo va con alta velocidad y golpea, se desbarata bastante más, ¿no? Eso es porque llevaba literalmente más momento, ¿sí? Entonces, de alguna manera es un indicativo de, sí, una cantidad que nos dice cómo puede afectar eso a otro objeto. Claro, colisionando. ¿No? Colisionando, por ejemplo, un ejemplo claro son las colisiones, ¿no? Pues algo que nos enseñó la mecánica cuántica es que, extrañamente, la luz también lleva momento. Ya. Entonces, eso digo, extrañamente porque pues, los que saben un poco más de física, es una onda, el momento de entrada sería una onda. Y también el momento que nosotros conocíamos clásicamente se calcula como la masa de esta bolita por su velocidad. Ok. Entonces, cuando dices que la luz lleva momento, dices, ok, sé que la luz va a la velocidad de la luz, pero ¿cuál es su masa? Pues los fotones en principio no tienen masa, ¿no? Bueno, lo interesante de ese es que ese momento tiene una expresión diferente, no está relacionada con la masa ni con la velocidad de la luz, tiene otra expresión, Ajá. pero resulta que tiene las mismas propiedades que el momento clásico. Es decir, también es capaz de empujar cosas. Ok. Entonces, eso es lo importante y eso uno lo nota, por ejemplo, con la luz de los cometas. ¿Cómo afecta la luz los cometas? Los cometas resulta cuando se acercan a la órbita terrestre del Sol, se crea su cauda. Y esa cauda, sí, su colita, en buena parte también es provocada por el viento solar que lo empuja, pero también los fotones están haciendo un efecto sobre ese objeto. Yeah. Pero resulta que los fotones también llevan ese momento. Entonces, eso es lo importante de las pinzas ópticas y es el origen del fenómeno de atrapamiento óptico, de manipulación óptica, que yo con luz puedo manipular cosas. Entonces, como dijiste también tú bien en tu introducción, sería más o menos, quitando un poco, siendo un poco cuidadoso con las referencias, sí. Que si yo tuviera aquí un láser súper poderoso, como los apuntadores con los que hacemos las presentaciones. O los del estadio también. O sí, lo apunto hacia Arturo y soy capaz de levantarlo. Entonces, en principio, tal vez sí se podría de alguna manera. Cuando yo le apunto la luz a cualquier objeto, sí están golpeando fotones hacia él. Okay. Y en principio le están imprimiendo el impulso, así como bolas de billar que golpean un objeto. Son pelotitas que golpean y en efecto podrían hacerlo, ¿no? El detalle es que, pues, el momento de esos fotones es muy, muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, por más que yo te apuntara a ti por mucho tiempo con el láser, tú no lo vas a sentir. Claro. Es muy, muy pequeño. Sin embargo, y eso es algo interesante, la NASA... A lo grande no, pero sí. A lo chiquito sí. Fíjate que tampoco. Bueno, no del todo. Resulta que la NASA tiene propuestas de naves estelares que utilizan la luz para acelerarse. La luz. La luz. ¿Y es decir, tipo de luz? La luz del sol. Okay. O sea, la propuesta que tiene, y son propuestas reales a largo plazo. Sí. Sí, obviamente. Se llaman yates solares. Ok. Entonces uno se lo imagina un yate, pues una vela, ¿no? Entonces el yate en el mar utiliza el viento para empujarse, ¿no? Okay. Estos yates son, también tienen una vela, son kilométricas en principio, es decir, deben ser de kilómetros de metros cuadrados. Okay. Se anclan a la nave espacial, se ponen en órbita y los fotones del Sol golpean la vela e impulsan el yate solar. Okay. Entonces sería una manera de acelerar cuerpos. Ya. Entonces, la vela es de hecho un espejo enorme. Sí. Lo que hace es reflejar el haz de luz de los fotones del Sol y a través de esa transferencia de momento se va acelerando poco a poco. De hecho, hasta han hecho cuentas de cuál es la aceleración que provocaría eso. Y son fuerzas muy pequeñas. Y son aceleraciones muy pequeñas. Pero, mecánica clásica 1. Si la aceleración es constante por mucho tiempo, pueden llegar a velocidades realmente grandes. Después de varios años o meses de impulso. Y pensamos de distancias larguísimas. Tal vez no es de aquí a la Luna, pero si vamos a... Ya algo un poco más lejos, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí nos compete. Entonces, eso implica que la luz sí puede imponer fuerzas importantes con el transcurso del tiempo, pues porque son muy pocos, es muy poco momento por fotón, pero son millones de los fotones que salen del Sol. Entonces es un mecanismo.
Entonces, ese es algo como que más macroscópico. Hasta ahorita, y eso es como que muy pensado, es un experimento pensado, están las ideas de que se puede llevar a cabo o no. Realmente lo que hacemos ahorita con la luz para manipular cosas, como decía Arturo, no podemos mover cosas grandes, Ok. pero sí podemos manipular cosas muy, muy pequeñitas. ¿Sí? Es decir, literal, con la luz podemos agarrar una célula y deformarla. Ya. Medir qué tan difícil es elongarla. Podemos atrapar células individuales, podemos atrapar bacterias con un poco de cuidado, pero sí se Sí. podría también cosas como virus, o al menos las estructuras que forman el virus. Esa es una aplicación ahorita actual muy fuerte de las pinzas ópticas. Entonces, a esas escalas sí podemos, y literal, el apuntador láser que utilizamos en las presentaciones sería capaz perfectamente de atrapar una célula pequeña sin mayor problema. Ok, entonces ya entrando tal cual a las pinzas, ¿Mm? por aquí, si el Arturo del futuro se acuerda, aquí deberán estar hay unas imágenes, algunos videos. Yo recuerdo que en esa clase, bueno, ahora sí, desde lo que decía al inicio, ¿qué estábamos moviendo? Porque estábamos en la última parte del semestre, Sí. y ahí es donde conozco las pinzas, y fuimos a San Carlos, Sí. ahí al laboratorio, y atrapamos, si mal no recuerdo, era un coloide, Sí. pero no me acuerdo qué coloide era, y bueno, aquí van a estar las imágenes, Mm. pero básicamente son varios láseres Mm. que me permiten, digamos, izquierda-derecha, Mm. arriba y abajo. Mm. Bueno, estamos en plano, ¿no? Sí. Y así la íbamos moviendo. Sí. ¿Qué estábamos moviendo ese día? Lo que estábamos moviendo ahí eran pequeñas pelotitas de plástico. Muy, muy pequeñas. Ok. De hecho, eran, si no mal recuerdo, eran de 1 micra o de 2 micras. Sí, está Entonces muy eran muy pequeñas. De hecho, había que visualizarlas al microscopio. Ujú. Y sí, lo que hacíamos ahí es con un haz de luz muy, muy pequeño, enfocado. De hecho, o sea, es un punto de luz brillante muy pequeño. Se acercaba ese punto de luz a ese coloide y lo podíamos manipular. Entonces, lo que es importante ahí, y la razón por la cual al creador de las pinzas ópticas le dieron el premio Nobel en 2018, se llamaba Arthur Ashkin, de hecho no tiene, Es algo nuevo. tiene un par de años realmente que falleció. Le dieron ahí el premio Nobel por la invención de las pinzas ópticas y sus aplicaciones esencialmente en biofísica, ¿no? Entonces, sí, Que para allá vamos. para allá vamos. Entonces, tenía un pequeño haz de luz y con eso somos capaces de manipular cosas muy pequeñas. Por lo que decíamos, realmente la potencia que se necesita para manipular cosas macroscópicas es muy pequeña. Entonces, lo que demostró Ashkin es que la fuerza con la que atrapas esa partícula es más o menos 0.12 ceros Ok. y un 1 newtons. Es del orden de los piconewtons. Para lo que nos acordamos de los prefijos, el pico es 10 a la menos 12. Sí. Entonces son 12 ceros y un 1. Sí. Entonces es Algo una chiquito. fuerza muy pequeña, ¿no? Considerando que el newton es del orden de la fuerza que yo requiero para levantar esta taza. Ujú. Entonces es muy, muy pequeña. Entonces, pero lo interesante es que muchas cosas de las que suceden en nuestro cuerpo normal, ahorita que están sucediendo, requieren fuerzas de ese orden. Entonces eso es lo que le dio el boom a las pinzas ópticas, es que aplica fuerzas que suceden muy comúnmente en procesos biológicos. Ya. Ujú. Entonces eso es, yo creo que la mayor contribución de las pinzas ópticas, ayudarnos a entender cosas que suceden en el mundo biológico a escala muy pequeña. Entonces ya teniendo una herramienta, pues ya nos permite pues, Manipular moverla, ¿no? y medir fuerzas. Eso fue lo importante de las pinzas ópticas, que podemos medir fuerzas a nivel microscópico. Un ejemplo. Por ejemplo, no sé si ustedes ubicarán, claro, el clásico ahorita, ¿no? El coronavirus, ¿no? Sí. Muchos de los virus que tenemos, que están en todo el tiempo por aquí en contacto con nosotros, son objetos bien simples. O sea, biológicamente hablando, ni siquiera sabemos si realmente podemos discutir que si están vivos o no. Como tú también ya viste en el grupo en el que trabajaste, el virus es algo tan simple como una cajita, como esto, una cajita que tiene dentro metido material genético. Sí. Es lo único que tiene. Y busca imprimirlo. Sí, y lo que busca es exactamente imprimirlo, replicarse. Entonces lo que hace el virus es, este virusito se pega a una célula, Ya. por medio de un mecanismo súper ingenioso, que nada más la biología es capaz de adecuar, Ujú. inyecta su material genético a la célula.
ese material genético de alguna manera rapta parte del mecanismo interno de la célula y replica su material genético. Es decir, se duplica, se triplica, se multiplica por millones. Si necesita un host y ya Exactamente. se va a meter. Después, ese material genético es incapaz de sobrevivir afuera de la célula. Entonces, también el propio virus también se encarga de replicar la cajita en la que va el material genético. Y entonces, dentro de la célula, se encapsula el virus dentro de la cápside de la cajita, y ya después se libera eso, puede salir al exterior, sobrevivir algún tiempo y repite el proceso. Entonces resulta que la fuerza con la que este mecanismo interesante encapsula su material genético dentro de esta cajita se puede medir con pinzas ópticas. Entonces es una fuerza muy muy pequeña y es suficiente para ir encapsulando eso en el virus. Eso es lo que se ha medido con las pinzas ópticas esencialmente. ¿Y cómo es que se mide exactamente? Porque uno avienta la pinza, bueno, avienta el haz, sí. Pero ¿cómo se mide? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Imagínense que tengo aquí la pinza óptica, como dices, la fotito. Ok. Y entonces el haz de luz está aquí, el punto de luz brillante está aquí. Y entonces yo sé que si tengo la partícula ahí atrapada, requiero pues cierta fuerza para empujarlo un poquito a la izquierda. Yeah. Esa fuerza primero tengo que yo calibrarla de alguna manera. Debo saber qué fuerza es esa, ¿no? Entonces, de hecho, la manera en la que uno piensa las pinzas ópticas es como un resorte, una masa pegada a un resorte. Entonces, yo conozco cuál es la rigidez de ese resorte. Sí. Entonces, yo sé que requiero cierta fuerza para jalar a la partícula un poquito del centro de la pinza. Yo sé que necesito un piconewton para jalar a la partícula una micra del centro de la pinza. Poner un número, ¿no? Entonces, yo lo que hago es tomar la particulita, pegarle el ADN a la cápside de acá, al pedazo en el que entra el virus. El virus va a empezar a meter su material genético dentro de la cápside y conforme lo va haciendo, va a jalar mi partícula un poquito y cada vez un poquito y un poquito del centro de la pinza. Y como yo conozco la constante de la pinza y puedo observar el desplazamiento, yo voy midiendo esa fuerza. ¿Qué fuerza tiene que estar jalando el ADN, la cápside para entrar dentro del virus? Entonces son experimentos súper finitos, muy, muy delicados, muy precisos y de hecho requieren también bastante biología. O sea, los grupos que hacen eso son una combinación entre gente que sabe óptica, gente que sabe biología. Interdisciplinario. Sí, son bastante interdisciplinarios. Entonces, yo creo que ese es ese tipo de experimentos clásicos que se hacen con las pinzas ópticas que le dieron la relevancia que tiene ahorita y que le dio el premio Nobel justamente a Arthur Ashkin debido a esas contribuciones. Nos han ayudado a comprender esas cosas, ¿no? Okay. Y ya nos explicó un poquito del virus. Entonces, ¿usted trabajó en eso? ¿En hacer eso del virus o en qué usó las pinzas ópticas? Digamos que, ese es un ejemplo muy bonito de un grupo de investigación que está en California. Okay. Ahorita mucha gente utiliza también, eso requiere como que un nivel de sofisticación bastante alto. Un buen laboratorio. Sí. Lo que hacemos, la otra gente que trabajamos en eso es tal vez irnos a una escala un poquito superior y utilizar las pinzas ópticas, por ejemplo, para medir qué tan difícil es de formar células individuales. Okay. Es decir, si tengo una célula y pudiera medir qué tan elástica o qué tan rígida es, podría correlacionar eso con algún proceso biológico interno. Entonces, decir si la célula está enferma, si la modifico de alguna manera, cuál es su respuesta ante esas deformaciones y todo eso, ¿no? Entonces, un ejemplo súper típico de eso es que nosotros sabemos que las células de cáncer son muy susceptibles a viajar en el torrente sanguíneo o en los intersticios de los tejidos y hacer lo que nosotros conocemos como metástasis. Yeah. Entonces resulta que las células cancerosas tienen propiedades mecánicas diferentes que las células sanas. Esa es una primera consecuencia típica. Okay. Lo cual las hace justamente que puedan colarse entre los tejidos y terminar en otro lado. Entonces las pinzas ópticas se utilizan. Sí, la propagación de la enfermedad. Entonces hay mucha gente que utiliza justamente las pinzas ópticas para determinar
cómo son las propiedades mecánicas de las células. ¿Por qué? Porque si sabemos, por ejemplo, después de un tratamiento, si cambió sus propiedades mecánicas, pues sí, podríamos decir si es eficiente el tratamiento o no, por ejemplo, a curar el cáncer, por ejemplo. Ok. Sí. Sería estudiar a fondo cómo es que... Pues sí, ahora sí, es que es bonito porque ahora ya con unas pinzas, ya con una herramienta, pues ya podemos hacer mil cosas, ¿no? Ya podemos medir cosas que biológicamente, pues, bueno, híjole, segundo episodio voy a volver a atacar a la biología. Sí. Pero, pues más allá de observar, pues ya podemos hacer pruebas con las manitas, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? O sea, que podemos hacer experimentos a nivel de una sola célula. Uh-huh. O sea, literal, estudiar células individuales y qué es lo que pasa cuando, si están enfermas, las tratamos con un fármaco, pues ver si se recuperan. O al menos comprender qué es lo que pasa con la célula cuando le modificamos parte de su estructura interna, parte también de su estructura genética. Hacer experimentos a nivel de una célula es, creo que, de las cosas más importantes en nuestra nueva era, ¿no? Ok. Sí. También por el asunto, claro, que tenemos problemas de salud muy fuertes, ¿no? Sí, claro. Y si trabajamos con... Bueno, seguimos en la parte biológica, ahorita regresamos. Pues también podríamos trabajar con materiales, ¿no? Podríamos armar materiales con eso. Por supuesto. Otra cosa que utilizan las pinzas ópticas es como crear algo así como un andamiaje en el cual podamos ir creciendo, por ejemplo, estructuras de materiales complejos, ¿no? Eso también es posible. Valga la comparación, pero como Legos. Ándale, como Legos, sí. Así sí, los... sí, ir concatenando las cosas, uniéndolas de manera que... Bueno, que no es tan fácil, ¿verdad? Pero... Sobre todo porque hay que hacerlo, es un poco tardado, porque es hacerlo a mano. Pieza por pieza a mano, ¿no? Pues no. Entonces no es tan sencillo, pero se pueden hacer ese tipo de estructuras también si fuera necesario. ¿Sí? Entonces eso ya es como que más del ámbito de los materiales, ¿no? Pero pues las pinzas ópticas siguen siendo, se siguen desarrollando, o sea, cada vez hay mucha investigación de las aplicaciones de las pinzas ópticas en otras ramas, no solo en biología, en mecánica estadística, en materiales, como tú bien dices. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un campo bastante rico y muy llamativo, ¿no? Digo, me da gusto que te haya gustado a ti hacer eso en el laboratorio. Y sobre todo yo creo que le digo a los chicos, a mí lo que me voló la cabeza, como a ti te voló también en su momento, es que nada más es luz. O sea, es nada más fotoncitos, es un láser, otra vez como el que utilizamos en las presentaciones. Con eso somos capaces de hacer eso y mucho más, ¿no? Entonces yo creo que también es por eso muy llamativo ver cómo nada más con luz somos capaces de manipular cosas tan pequeñas y con una precisión tan alta. Sí, claro. Yendo para ese lado, las aplicaciones de la luz, ya el último, siguiendo... Voy a aburrir a la gente con mi clase de óptica. Uh-huh. Pero ya al final, después de las pinzas ópticas que fuimos para allá, de hecho traía ahí mi pie, ¿se acuerda? Uh-huh. Ahí andaba lastimado. Pero bueno, estábamos, al final hicimos presentaciones. Sí. Y al final era hablar de las aplicaciones de la óptica. Sí. Ya en este lado. Entonces, sí. Híjole. Sí. Hablar de que podemos tomar... Obviamente las imágenes pues nacen de la luz, ¿no? Claramente. Pero ya poder hacer imágenes que ya no sean tan invasivas, utilizando únicamente luz. Claro. Ahí platícanos tantito de eso, doctor. Es más o menos lo que le platiqué ahorita, ¿no? Es decir, si yo iluminara con mi mano, mi mano con un láser, esos fotoncitos entraron a mi tejido, interactuaron con él y de hecho traen información que tienen encima, ¿no? Entonces, hay una rama de la óptica que se llama óptica biomédica, ajá, cuyo objetivo es utilizar la luz para diagnosticar o tratar enfermedades. Uh-huh. Entonces, tratar o diagnosticar, y bueno, decimos, pero ¿qué de ventaja tiene el utilizar la luz para diagnosticar o tratar enfermedades? Empezamos por diagnosticar, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Qué pasa si nosotros ahorita encontramos que un doctor nos hace un estudio y dice, aquí veo algo raro, que no sé, o sea, tú tienes síntomas que no son adecuados, ya que como que me suena que podrías tener eso? Usualmente lo que hacemos es ir a tomar unos rayos X o una tomografía, por ejemplo, e identificar si hay algún problema en algún tejido, ¿no?
Pero bueno, el problema de eso es que, ustedes saben, no podemos tomar radiografías todos los días. No, pues adiós. ¿Sí? Y también algunos estudios son bastante caros, como la resonancia magnética nuclear, Claro. ¿no? Son caros, ¿no? Entonces, tenemos el inconveniente de que esas técnicas son invasivas. Por ejemplo, los rayos X son invasivos en el sentido de que son rayos que, pues si nos tomáramos todos los días una radiografía, es muy Cáncer. posible que terminamos enfermos, ¿no? O son caros, ¿no? Entonces, la luz resuelve ambas cosas. Primero, no son caros, pues, literal puede ser una fuente de luz como Sí. la que tenemos ahorita aquí, y no son invasivos. ¿Por qué? Porque la luz que utilizaríamos, a diferencia de los rayos X, no daña el tejido. Ya. Entonces el objetivo final es que literal iluminemos el cuerpo, saquemos esa luz e identifiquemos si hay una tumoración, por ejemplo, o algo extraño en el tejido. Ese es uno de los objetivos de óptica biomédica, ¿no? Tendría sus desventajas, ¿por qué? Porque pues no es tan preciso, Ujú. pero como primer técnica de diagnóstico podría ser útil. Sí, que si es algo ya súper notorio, urgente, vámonos rápido. Ya Vámonos. vamos al siguiente estudio más caro. Y aparte puede ser portátil. No tenemos que llevar una máquina enorme. Sí, no, una gigantesca de Puede rayos caber en esta X. mesa perfectamente o ser más pequeño que eso. Y de hecho, aquí no lo he visto, pero la última vez que fui a un congreso de óptica que tienen que ver con óptica biomédica, he visto ya aparatos, por ejemplo, hace un par de años vi un desarrollo de un aparato que nada más con luz te identificaba pie diabético. Ok. ¿Sí? Entonces nada más se iluminaba con luz y se recolectaba esa información, se procesaba y daba una posibilidad de que sea pie diabético. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que la luz sirva para diagnosticar. El tratamiento viene a través de otros mecanismos un poquito más relacionados ya con fármacos. Sí, claro. Es decir, por ejemplo, hay un concepto en biomédica, en física, biología, es como la bala mágica. Es decir, todavía muchos de nuestros medicamentos son para enfermedades, dañan todo el cuerpo. Un ejemplo es la quimio, Ujú. ¿no? La quimio es bastante invasiva a todo el cuerpo, también elimina las células cancerosas, pero se lleva ahí también las sanas y obviamente afecta muchísimo al ser humano, ¿no? Ujú. Entonces, el objetivo ahí es tomarse una pastillita, que ese fármaco no se distribuya por todo el cuerpo, se vaya específicamente a donde hay que hacerlo y provoca ahí, por ejemplo, el cambio. Ya. Ahí directamente haga su chamba. Una manera de hacerlo es, si yo sé que el tumor está por aquí, por ejemplo, me tomo el medicamento y nada más, y activo el medicamento con luz. Ya. Y entonces con un láser, irradio esa zona y el medicamento es efectivo mayormente en esa zona. Ya. Eso ya se hace, ¿no? Eso ya se Ya he hace. escuchado por ahí. Sí, El doctor Modesto, he escuchado sí. Y de hecho yo tengo con eso. también un caso cercano de un amigo que tuvo un problema de ese tipo y mi mamá me dijo que su tratamiento era así. Era una quimio que se tomaba, pero tenían que irradiarlo con luz para activarlo. Ok. Y le ayudó muchísimo a reducir el tumor antes de tal vez pasar a la quimio normal. Entonces, eso es una buena parte de lo que hace también la óptica y determinar, ayudar a diagnóstico y tratamiento de enfermedades a través de sus técnicas pues menos invasivas, más dirigidas, pues de alguna manera mucho más inteligentes, ¿no? En vez de afectar todo, ¿no? Y me supongo que son todavía áreas abiertas a seguir investigándose, a seguir haciendo este tipo de Y como cosas. también platicamos, bastante interdisciplinarias, porque Ujú. implica no solo cómo se propaga la luz, o sea, literal la gente que hace eso necesita entender las teorías físicas que predicen cómo se propaga la luz en esos tejidos, y esas teorías son enteramente matemáticas físicas, son Sí. ecuaciones físico-matemáticas que están metidas ahí, ¿no? Pero también involucra cosas como cómo reaccionan los fármacos ante nuestro propio cuerpo, los procesos biológicos derivados de lo mismo. Son proyectos bastante interdisciplinarios y muy de frontera. Entonces eso es algo que como que la óptica biomédica va por ahí y cada vez tiene más éxito y veo de ese tipo de cosas que son muy llamativas que le podría gustar mucho a la gente joven, ¿no?
Sí, sí, sí. Y joven y la gente que tal vez está pensando en no sé qué hacer de mi vida después de la licenciatura, ¿no? Por supuesto. O que le interesa ahora sí que seguir haciendo ciencia, ¿no? Claro, sí, eso es muy interesante y sobre todo, bueno, mi opinión es que que cada vez lo hemos visto, nos tenemos que enfocar justamente a las cosas que tienen que ver con los problemas actuales, ¿no? Estamos sufriendo de problemas de clima, estamos sufriendo de problemas de enfermedades, pandemias. Claro. Entonces, creo que es urgente que nos enfoquemos a esos problemas, ¿no? Porque nos van a pegar en la puerta y ya nos están pegando en la puerta, ¿sí? Está muy bonito entender las cosmocosas y la gravitación y todo eso, pero necesitamos gente de todo. Sí, sí, sí. Que comprendan eso y que intuyan eso, pero también gente que resuelva los problemas que van a tocar a mi generación, su generación y las generaciones venideras, ¿no? Y que nos quedó muy claro con la pandemia, ¿no? Por supuesto, Sí, es un ejemplo muy claro y lo que está pasando ahorita con el clima, también es muy, muy claro que urge que los científicos nos enfoquemos a eso, ¿no? Ok. Y bueno, pasando para eso que somos los científicos, Sí. ¿en qué ha trabajado últimamente, doctor? Pues últimamente estoy haciendo las cosas de pinzas, le estamos siguiendo trabajando. La parte biológica la he dejado un poco, estoy enfocado un poco a cosas de mecánica estadística, como medir fuerzas también en esos campos, ¿no? Pero como que últimamente los materiales me están llamando la atención, o sea, materiales inteligentes, viscoelásticos. Y una cosa que se llama ahorita en la mecánica estadística que se llama las condiciones fuera de equilibrio. Okay. Es decir, los sistemas termodinámicos en equilibrio ya son bastante conocidos. Lo que ahora buscamos es entender esa frontera, es muy bonito, pues claro, es entender la frontera del no equilibrio. De qué pasa cuando esas teorías termodinámicas y mecánicas estadísticas ya no sirven porque el sistema está pasando por transiciones de fase, está pasando por procesos dinámicos de transporte, está pasando por pues lo que la termodinámica normal o la mecánica estadística normal no comprende. Y eso es realmente lo que es más aplicable ahorita, porque muchos de los sistemas y de las aplicaciones reales de esos sistemas ya están fuera de equilibrio. Claro. Entonces es como que la frontera de la mecánica estadística, el no equilibrio. ¿Y qué proyectos tiene en particular? Si se puede hablar, claro. Sí, ¿no? Sí, claro, no es nada de top secret ni nada por el estilo, ¿no? No, pero puede ser, ¿no? Que uno esté ahí en el artículo y de repente, no, pues ahorita, claro. No sé, de lo que se puede hablar, ahora sí que, ¿qué proyectos ahorita con los estudiantes o abiertos? Lo que queremos ahorita sobre todo es comprender cómo se hacen, cómo los procesos, cómo, por ejemplo, campos externos como la propia luz, Okay. Justamente permiten que un sistema salga del equilibrio termodinámico. Es decir, imagínense un sistema bajo equilibrio, ejemplo claro, y también lo digo mucho en termodinámica, en mi clase de termodinámica, ¿no? Y les digo a los chicos, la termo y la mecánica estadística, por ejemplo, nos comprende perfectamente bien cómo se comporta un gas cuando se expande, cuando se calienta y todo eso, ¿no? Entonces, y también cualquier líquido, ¿no? Entonces, un proceso tan simple como poner a calentar el café en la mañana es perfectamente fuera de equilibrio. Okay. ¿Por qué? Porque no podemos decir que tiene una temperatura única, porque hay abajo, cerca de la estufa, está más caliente que arriba. Entonces, ese sistema tan simple está fuera de lo que estudia la termodinámica clásica y la mecánica estadística clásica normales. Entonces, algo que hacemos todos los días en la mañana, por no poner que en la industria pasa todo el tiempo, que en la extracción de petróleo pasa todo el tiempo. Y ahí es más complicado que luego hay estos amotinamientos. Por ejemplo, son procesos muy complicados. Entonces, lo que estamos haciendo en el laboratorio ahorita es utilizar campos externos. La luz es un ejemplo, campos eléctricos, campos magnéticos, para partir del sistema en equilibrio e irlo sacando controladamente del equilibrio. Okay. Manipularlos un poco, cambiar un poco sus propiedades, simplemente porque partir del no equilibrio es demasiado complejo. No se puede. Entonces es algo así como los que conocen un poco de mecánica cuántica, es como teoría de perturbaciones. Cuando uno tiene un sistema cuántico muy complejo, empieza con algo simple y lo va perturbando poco a poco, ¿no? Sí. Entonces en el laboratorio estamos desarrollando técnicas experimentales, técnicas de simulación también, y estudiando sistemas así, literalmente perturbándolos poquito para ir comprendiendo poco a poco llegar al full no equilibrio, si se pudiera, ¿no? Ya.
Entonces, es mucho, sobre todo también de partes experimentales, desarrollos experimentales nuevos, todo eso, ¿no? Entonces, de hecho, en la mañana estaba trabajando ahorita con unos chicos de la de estudiantes de física, de ingeniería física, Ujú. que están en un proyecto de verano Ok. de la Universidad de El verano Guanajuato, de la sí, ciencia. del Ujú. verano de la ciencia, y están haciendo un desarrollo experimental nuevo para sistemas que se manipulan con campos magnéticos. Por ejemplo. ¿Sí? Es decir, son partículas coloidales como la que tú viste en las pinzas ópticas, Sí, bolitas pero de que son plástico. sensibles, bolitas de plástico, pero son sensibles a campos magnéticos. Ya. Entonces queremos empezar con el campo magnético este, poco perturbado e ir aumentando poco a poco el campo magnético para perturbar el sistema y estudiar cuáles son los cambios de sus propiedades conforme pasan por campos más intensos que de manera natural producen transiciones más elaboradas y complejas. Ok. Entonces en la mañana estábamos haciendo así el arreglo experimental, trabajando en la bobina y todo eso, ¿no? Entonces eso, por ahí va el laboratorio actualmente y es como que no es nuestro tema ahorita actual, el no equilibrio. Ok. Entrando a la parte experimental. Mayormente experimental, sí. Y hace rato platicábamos del Sí. chino, ¿no? Sí. Hay un compañero que le mandamos un saludo, Hugo, eh, que él hacía, ya nos alcanzó la inteligencia artificial, o más que nos Sí. alcanzó, ya la usamos, ¿no? Sí. Entonces ahí sí nos puede platicar de ese que está. A mí se me Claro. hizo muy bonito cuando me platicó, cuando estábamos ahí en Guanajuato. Sí. Sí nos puede platicar un poquito de Claro. ese trabajo. Bueno, Víctor con un par de colegas también de la DESI, lo que hizo fue él desarrollar, utilizar una arquitectura de inteligencia artificial para generar imágenes de microscopio. Entonces, vamos un poquito paso para atrás. No sé si habrán ubicado o si conozcan o habrán visto una arquitectura, no recuerdo su nombre ahorita, creo que se llama Dalí, si no me recuerdo, Ujú. que lo que hace es generar imágenes nuevas Sí, la completamente. red neuronal generativa. Sí. Entonces uno Las GANs. ya están, de hecho ya tiene 2 o 3 arquitecturas pegadas, de tal manera que uno le pone a la arquitectura, dame la foto de un gatito pintado Sí, así sí, sí. como si lo hubiera hecho Van Gogh. Ok. Entonces aparece una imagen completamente nueva, que no es una copia de alguna otra, genera una imagen nueva por completo. Ya. Entonces eso es lo que se conoce como redes generativas. ¿Sí? Entonces generan imágenes a partir de la nada y de un entrenamiento que hizo. Literal, esas arquitecturas fueron entrenadas Las muchas con imágenes. imágenes por todos y aprendió de alguna manera cuáles son las características principales de eso, ¿no? Entonces lo que hizo Víctor fue generar una arquitectura que generaba imágenes que si yo te las mostrara, como las que tú vieron en el microscopio, justamente cuando fuimos a ver las pinzas ópticas, Sí, igualitas, las bonitas, muy partículas ahí, bonitas. te puedo mostrar una generada por arquitectura y una real y eres incapaz de distinguirlas. Son idénticas una de la otra. Ya. Entonces como que tratamos de hacer que eso sirva para hacer como simulaciones de experimentos. En lugar de hacer los experimentos directamente, Sí, ya no ayuda muchísimo. algo mucho más simple es generarlas a través de la arquitectura. Pero obviamente implica que hayan sido entrenadas Ujú. previamente con información real. Entonces las Sí, claro. entrenamos con las imágenes que habíamos obtenido previamente en el laboratorio. Le dijimos, mira, esos son el tipo de imágenes que quiero que me ayudes a generar. Y después ya te genera las imágenes que tú quieras. Entonces, es algo que también a mí en su momento me voló la cabeza porque sacaban imágenes idénticas. Yo no lo podía distinguir. Cuando llegó el chino con la última arquitectura y me las mostró, hasta no recuerdo si puso cuál era cuál. En su momento tuve que Ya. preguntarle, ¿cuál es cuál? O sea, ¿cuál es la experimental y cuál es la generada? Y ahí fue cuando me dijo, no las podía distinguir. Entonces, es impresionante también lo que va a lograr la inteligencia artificial en un futuro, Que ¿no? ya estamos muy en la... Que sigue siendo... Usted hace ciencia de frontera, Mm. pero sigue siendo... Todavía en la frontera, todavía es más en la Sí, frontera, ¿no? sí, sí, sí. Yo no pensé que algún día. Digo, a mí me gusta mucho la computación. Me Sí, sí, encanta sí. la computadora. Sí, a mí también. Este, ver el hardware, las tarjetas gráficas, todo eso. No pensé en algún momento que estaríamos trabajando en algo como eso. Pero pues sí, Víctor hizo un trabajo impresionante. Saludos, chino. Sí, no, un trabajo. O sea, él lo vi en el... ¿Qué fue? En el de Guanajuato, ¿qué fue ese? El congreso la reunión del Winter Al Meeting, la Winter llamamos. Meeting. Esa es la reunión de invierno en mecánica estadística en español.
Ya. el que organiza la Sociedad Mexicana de Física y algunos profesores de la DCI y de todos lados. Bueno, ahora ya pasamos un poquito del lado del científico. ¿Qué le parece si platicamos un poquito de cómo es el día a día de hacer ciencia? Ya nos platicó ahorita, ahora sí, de qué es estar en el laboratorio, pero Sí. cada uno hace ciencia según su rama, ¿no? Sí. ¿Cómo es su día a día haciendo investigación? Porque uno piensa que, bueno, agárralo, sobre todo cuando hacemos experimentales, Uh-huh. que uno piensa, pues, caricaturas, ¿no? Que agarran los tubos de ensayo, bla, bla, bla. Ya me quedó claro que sí no es. El laboratorio de Dexter. Sí, y no es así. Ya me quedó muy claro, pero ¿cómo es entonces la parte experimental? Híjoles, esa es una pregunta bien complicada. Yo creo que también es una cosa que siempre les digo a mis estudiantes, cuando platico en la clase o aquí con ustedes, ¿no? A mí lo que me encanta de la ciencia, seguro que la que conozco obviamente es la ciencia experimental, un poco más, Uh-huh. es que yo creo que no hay día en el que haga lo mismo, siempre termino algo siendo Claro. diferente, ¿no? Es decir, en la mañana estaba ahorita con estos chicos de verano y estábamos ahí sobre la mesa óptica agarrando, también al inicio del video hablaste sobre los mecanos, ¿no? Literal, a los chicos les digo también que el laboratorio, sobre todo un laboratorio de óptica, Uh-huh. es como mecano, pero para científicos. Ya. Es decir, uno cuando quiere hacer un experimento empieza juntando piezas, atornillando cosas, colocando cosas para redireccionar la luz, por ejemplo. Entonces, en la mañana estaba haciendo eso, después de eso me reuní con unos estudiantes, una computadora no funcionaba, así que tuvimos que formatearla, al otro día conectamos un disco duro a una computadora, al otro día estamos haciendo un embobinado con una impresora 3D, al otro día literal estamos haciendo el embobinado, otro día estoy escribiendo un artículo, estoy escribiendo el artículo de investigación, no sé, o sea, el día a día es muy variado, eso es algo que me encanta, nunca me aburro de mi trabajo, Uh-huh. porque todos los días es algo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una constante muy fuerte. El otro día estoy procesando imágenes, Uh-huh. gigas y gigas de imágenes para sacar desplazamientos cuadráticos medios. Al otro estoy haciendo un programa de cómputo. Al otro día agarré un vernier y estoy midiendo una celda. No, es algo demasiado variado. Entonces eso es lo que me gusta muchísimo de mi trabajo. No hay día en lo que Que cambia. no me aburro. O sea, cada día es No, no. es un reto diferente, ¿no? Si lo quisiera resumir un poco más, pues sí es mucho estar en el laboratorio, mucho estar sobre la mesa, Uh-huh. colocando cosas, trabajando con lámparas, trabajando con láseres, trabajando con detectores de luz, procesando datos, analizando datos, pensando cómo arreglar las cosas. Después, ya que salen los datos, los tengo en la computadora, Hay que analizar, procesar. como tu chamba también, o sea, es decir, salen gigas de datos y de ahí tengo que sacar una curvita que tiene 20 puntos, Sí, claro. por ejemplo, ¿no? Y después escribir el artículo de investigación, ¿no? Y como profesor en una universidad pública, también le dedicamos bastante tiempo a la enseñanza. O sea, nos la pasamos dando clases de manera constante, hacemos exámenes, preparamos clases, también es muy, muy variada la actividad de docencia, ¿no? Lo digo porque, pues, yo me siento mitad profesor, mitad investigador, mayormente, ¿no? Realmente Que le pues, dedicamos. si bien es investigador, pues también está la parte de que una va con la otra, ¿no? Sí, El claro, hecho de por ser supuesto, sí. maestro, pues también te da la oportunidad de tú hacer es lo que es el doctor Alarcón, que el ser maestro, pues si bien hay que dar clases, también te puede acercar a los estudiantes para estudiar cosas que uno quisiera, pero no tiene el tiempo, ¿no? Claro, por supuesto, pero nada más dar clases es también todo un reto, es complicado. Ah, que muy buen maestro, ¿eh? Que acaba de aclarar, Sí. no es porque está aquí, Muchas pero gracias. la verdad no, le decía, no sé si en esta última grabación quedó, que yo ya andaba un poquito harto, ¿no? Ya, Y era mi última materia, porque así siempre lo dejamos, ¿no? Siempre al final es óptica, porque ocupas electricidad y magnetismo, electromagnetismo, sí, y pues prácticamente todo lo que viene antes, ¿no? Y es la última, no, y su clase fue muy amena, sí. muy, muy, muy Muchas bonita. gracias. No, yo creo, a mí me ha encantado dar clases. Yo creo que antes de que entrara aquí a la Universidad de Guanajuato, pues yo mayormente nos dedicamos a la investigación. O sea, la etapa postdoctoral, por ejemplo, enteramente uno se dedica a hacer investigación. En el doctorado todavía tiene que aprender mucho, ¿no? Tiene que Sí, sí, ponerse sí. al corriente con llegar a la frontera de la ciencia, ¿no? Pero en el postdoc se dedica uno a investigación. A mí me ha encantado dar clases
Dar clases, creo que también lo dijo Carl Sagan. Dar clases es una herramienta muy poderosa para el aprendizaje. Sí, uno aprende de dando Uno aprende, clases. o sea, uno aprende. Realmente yo no me sentí cómodo de mecánica estadística o en óptica hasta que no me puse a dar clases. Ya. Hasta ahí cuando realmente cuajé mi conocimiento y me sentí que, al menos si me preguntan de óptica, no lo sé todo, nunca lo sabré, Claro. pero al menos, me siento confianza de decir, que aprendo, que sé más o menos de óptica, ¿no? O de mecánica estadística, Ah, pero sí, no sí, sí le fue, sabe. pero no fue hasta que no di clases. Ya. Antes de eso, no me sentía Sí, cómodo que de es el esa método manera. Feynman, ¿no? Le llaman. El Dele. método Feynman. Sí, sí. Entonces sí, el enseñar clases, enseñar es, un método muy fuerte de aprender. Muy bien, doctor. Ya para ir cerrando, antes de los comerciales, eh, ¿cuál es... quiero hacer esta pregunta ahora sí, hablando de pura investigación. ¿Cuál ha sido la investigación que más le haya gustado? Oh, yo sé que hay muchas, pero así que esta yo creo que bonita, cereza en el pastel. ¿Cuál? Sí, ¿Cuál ha sido eso? híjoles, buena pregunta. A ver si Mm, coinciden todos los invitados con la misma respuesta. ¿Tú crees? Tengo una impresión. Bueno, em, podría decir, primero, yo creo que eh, ¿puedo decirte dos? Adelante. Bueno, yo creo que Su el programa. trabajo de doctorado siempre tiene, Eso. siempre tiene un primer, un cariño especial. Porque es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, uno lo guían bastante todavía en el doctorado, pero uno se siente muy bonito como al final de eso, y también yo lo que le digo a mis estudiantes de doctorado, al principio yo te guío, mijo, pero al final, cuando tú defiendes tu grado, tú eres el experto, Claro. ¿sí? Yo ya no lo sé. Y yo creo que me sentí cuando defendí mi grado de doctor y los trabajos que hice el doctorado, yo creo que uno se siente, wow, cambió mucho de 5 años para acá. Entonces, a ese trabajo le tienes un cariño muy, muy especial, porque pues es como lo tomaste desde tu chiquito y lo Ujú. fuiste creciendo y lo desarrollaste y al final cuando defiendes el examen, lo ves, realizado y cuajado, ¿no? Claro. Ese es uno, pero yo creo que ese queda en segundo lugar. Ok. Yo creo que a mí en particular el primero que me pegó, que me gustó mucho, que le digo, es el más especial de todos, es el trabajo de transición entre el postdoc y tu primer trabajo como investigador independiente. Ok. O sea, literal, es el primer trabajo que yo publiqué aquí como profesor de la DSI. ¿Y ese cuál es? Ese, Porque el primero aquí lo tengo, es el de microbiología, ¿no? muy interesante, sí. Qué Sí, bueno es que lo el tengas. primerito. Ah, Sí, no, sí. ok. Hice mi tarea por Sí, sí. segunda vez. Entonces, ese último que menciona, ¿de qué fue? Esa fue una combinación de una colaboración entre todavía lo que estaba terminando allá en Alemania cuando regresé Ya con y pinzas. algo que sí, y algo que completé aquí. Fue una combinación entre ambas, pero fue porque ese trabajo cuando dejé el postdoc allá quedó un poquito flojo, quedó como que volando y últimamente es que lo he como que dirigido en otra dirección. De hecho que tiene que ver con campos de luz, partículas en campos de luz periódicas. Ok. ¿Sí? Entonces, ese tiene un especial porque es muy bonito ya cuando uno tiene pues independencia académica. Ya puede hacer lo que uno quiera. Bueno, relativamente hablando. Digamos que sí, porque puede, como que tiene una libertad de buscar pues qué tema de investigación le llama la atención. Y Ujú. yo ese me gustó porque lo desarrollé, lo cuajé, lo moví y terminó siendo un trabajo, mi primer trabajo, digamos, como investigador independiente con mis colaboradores, por supuesto, porque pues fue parte de un trabajo realizado allá en Alemania y todo eso, Ujú. pero pues fue un trabajo muy, como que mi primera vez en la que dije, ah, caray, ese es ya mi marca personal. Ese es un trabajo en el que digo, ahí está mi huella Ya, perfectamente, ¿no? mi Y trabajo, ¿no? antes de eso todavía como que uno seguía, lo apoya su investigador, No, y por los proyectos que luego están libres y uno se mete a los proyectos, ¿no? sí, sí. Entonces ese es particularmente especial. Ok. Hay una imagen muy bonita de que no me acuerdo dónde haberla visto esta es la ciencia, es una esfera, ¿no? Sí. Entonces tú en la licenciatura empiezas
a como que desde el centro aprendiendo la ciencia. Y después en la maestría, el doctorado, al principio tu bolita de conocimiento es totalmente esférica. Claro. Porque pues conoces de Como la vaquita de física, aquí. como la vaquita de aquí. Porque vas conociendo de todas las áreas, Ajá. pero conocen la ciencia de hace 200, 300 años, ¿no? Después entran en la maestría y lo que hacen de esa vaquita esférica le sale un chipotito acercándose a la frontera de la ciencia. Claro. Conforme te vas adentrando a la maestría y el doctorado vas como conociendo ese pequeño chipotito cada vez acercándote más y más y más a la frontera. Y tu primer trabajo de investigación es a esa esfera que es el conocimiento humano, le acabas de sacar un chipotito. Ya. Y esa es tu contribución. Es una forma de verlo muy bonita. Es una forma de verlo muy bonita. Y aparte es dinámico porque esa esfera va creciendo Sí, y sí, te sí. tienes que actualizar más y todo eso. Entonces ahí es cuando te das cuenta, ok, pues sí, fue una contribución modesta, pero eso no deja de ser que fue una contribución. Sí, uno hizo su Contribuiste granito de arena. al crecimiento del conocimiento humano. Y yo creo que es algo que tendríamos que sentirnos orgullosos por más modesta que sea tu contribución, ¿no? Claro. Entonces la tuya fue así. No, gracias. Es un pequeño chipotito y todos los chicos que estudian posgrado o que se quieran dedicar algún día a eso, pues yo creo que uno de alguna manera vive por ese momentito en el que se da cuenta, acabo de contribuir al conocimiento humano, acabo de descubrir algo que ahorita nadie conoce más que yo. Sí. Acabo de encontrar ese hilo negro en lo que yo estaba investigando. Claro. Entonces, eso es muy gratificante. Muy gratificante. Muy, muy gratificante. Y bueno, ya para irnos, ya llevamos un ratito. ¿Algún consejo, algo que le quiera decir a la gente antes de irnos, antes de pasar ahora sí a la parte de los comerciales? Sí. ¿Algún consejo? Pues mira, yo creo que me voy a enfocar a los jóvenes que tienen interés en la ciencia, es decir, O que no saben qué hacer, puede ser. no puede ser que sí, o sea, digamos, ya no estudiantes de preparatoria, de secundaria, ¿no? La ciencia es algo complejo, pero no hay ninguna tarea que sea fácil, ¿no? Todo lo podemos hacer, llevar siempre al nivel más complejo que se pueda y lo puedes hacer tan cotidiano como lo que uno quiera, ¿no? Entonces, si quieren dedicarse a ciencia, primero acérquense a quien pudiera saber, yo creo que mi experiencia pues, me gustó y yo creo que nos encantaría que alguien de repente se acercara y dijera, oye, voy en tercero de prepa, me llama la atención la ciencia, sigan siendo curiosos, sigan pensando que si les gusta la física, las matemáticas, pueden hacer su contribución a la ciencia, y sobre todo nunca dejen de ser curiosos. Eso. Y perseverantes, esa es la cosa, ¿no? Ser curioso y perseverante lleva muy lejos, muy, muy lejos, ¿no? Claro. Sí, pues muchas gracias, doctor, por estar aquí. No, gracias por la invitación. Antes de irnos, estoy enterado, hace poquito, bueno, estamos platicando que ahí también tiene un proyecto de divulgación para la gente de aquí de León, ahí sí, que se llama Desvelando la Ciencia, si gustan ir, les platico un poquito, me invita a la gente que vaya, ¿a dónde es? Gracias, muchas gracias. El evento de divulgación está enfocado a llevar a la ciencia a un nivel divulgativo, literal, en un bar. Una cheve. Es decir, sí, con la cheve a mano. Entonces, bueno. La idea es que, pues, gente que hace ciencia o que está cercana a la ciencia, estudiantes de posgrado o profesores, den una plática divulgativa en un ambiente informal, como es en un bar, platicando sobre ciencia con chela en mano. Esa es y la de idea, cualquier ¿no? cosa, no solo óptica, No, ahora sí puede que ser de muchas cosas, ¿no? Entonces, busquen el Instagram, Desvelando la Ciencia, ahí sabrán dónde nos vemos y también en qué fechas nos vemos. Se lleva a cabo en un bar aquí en Plaza Mayor, así que síganos en redes sociales para que pues vean los temas que abordamos ahí, ¿no? Son muy generales y sobre todo la idea es que vayan, hacemos una broma, ¿no? En la plática las preguntas son gratis. Terminado la pregunta, cada pregunta vale una chela. Entonces también es una buena manera de que conozcan a los profesores que hacen investigación, nexo, ¿no? Si es sí, que llama la en atención. un ambiente más relajado, fuera del salón de clases. Nos gustaría llevarlo a nivel divulgativo completamente para todos. Por ahora es bastante informal.
Esa es la idea. Perfecto. ¿Algo más que quiera anunciar? ¿Redes? ¿Algo de laboratorio? Sigan, busquen la página de investigación del Laboratorio de Materiales Blandos y les llama la atención. Ahí les llamarán, tratamos de que cada vez que sacamos algún artículo en el laboratorio, pues ahí lo pongan si les llama la atención. Y visítenos en el laboratorio si quieren, tienen alguna duda, vayan allá a la DCI, conozcan a la DCI. Es un lugar muy bonito para que puedan también, ¿verdad? Sí, sí, no sí. es porque seas egresado No más. ni porque yo trabaje ahí, ¿verdad? No, es porque es bonita. Sí, es un lugar bonito. Entonces, acérquense a la ciencia, eso es muy importante. Perfecto. Y ya si quieren, si hay algún estudiante que quiera colaborar, adelante con el doctor. Colaborar, tiene dudas, o que esté buscando doctorado, no sé. Ahí pueden acercarse a la División de Ciencias e Ingenierías. No está patrocinando la UG, pero ahí pueden encontrar al doctor Eric ahí en cualquier cosa. Y finalmente, pues síganos en @cienciaenigma en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. No tenemos Twitter, pero de momento ahí estamos teniendo presencia. También estamos en Spotify, de momento, Spotify, YouTube, y ahí iremos ampliando nuestra gama de redes para podcast. Y pues nada, entonces, doctor, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y esperemos que regrese para seguir platicando, porque nos quedó seguramente mucho de qué hablar, sobre todo en la parte de mecánica estadística. Será todo un placer. Bueno, entonces yo creo que ya nos podemos ir. Bye.